Otra fría mañana de enero. Isabela se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Así había sido todos los días, durante los últimos 6 meses. Empezaba el día exactamente así, tumbada y temiendo la idea de un día aburrido y sin sentido. Ella aún no había cumplido los 30 años. Su aspecto era decente, pero no había conseguido encontrar marido ni formar familia. Sus breves relaciones con hombres no duraban más de 6 meses. No entendía por qué no había tenido suerte en su vida personal, ya fuera por los hombres, que no eran buenos, o por su propio carácter mediocre. No le daba mucha importancia. Isabela no se preocupó por iniciar ninguna relación seria durante unos años. Había estado inmersa en el cuidado de su anciana abuela, una mujer de buen corazón que había criado a Isabela desde que tenía 3 años, después de que sus padres murieran en un accidente. Entonces, se habían ayudado mutuamente. La abuela había salvado a la niña de acabar en un orfanato, asumiendo la responsabilidad de criarla. E Isabela le dio a su abuela un nuevo sentido de la vida, que giraba en torno a la crianza de su querida nieta. Lo más probable es que ayudara a esa mujer a sobrellevar la pérdida de su único hijo y de su nuera. Hace 3 años, la abuela cayó enferma. Aunque aún podía moverse sola por el apartamento, necesitaba cuidados constantes. Y, por supuesto, Isabela se convirtió en su cuidadora, llevándola al médico, yendo a la tienda y haciendo todas las tareas domésticas. Por aquel entonces, Isabela tenía 26 años y acababa de encontrar un buen trabajo con un sueldo decente. Se estaba preparando para un ascenso e incluso se había planteado mudarse del piso de su abuela al suyo propio, empezando por un lugar alquilado y planeando con el tiempo pedir una hipoteca. Pero la enfermedad de la anciana echó por tierra todos esos planes. Sin dudarlo, Isabel abandonó sus aspiraciones a una carrera de éxito y permaneció en su puesto actual, dedicando todo su tiempo libre a su abuela. Llevaban una vida sencilla, por lo que los sueldos de Isabela y los pagos por su abuela bastaban para cubrir los gastos médicos y los medicamentos. Isabela apenas recordaba a sus padres. Viajaban a menudo y se ausentaban con frecuencia, por lo que dejaban a su hija pequeña con su abuela. Debido a esto, Isabela solo tenía unos pocos recuerdos de sus padres y pensaba que algunos de ellos eran solo sueños. Nunca se llevó bien con su abuela desde el principio. La anciana consiguió sustituir tanto al padre como a la madre de Isabela. Durante todos esos años de convivencia, nunca tuvieron grandes conflictos, ni siquiera cuando Isabela atravesaba la adolescencia. Tal vez influyera el hecho de que su abuela trabajaba como maestra de escuela y entendía bien cómo llevarse con los niños. Para Isabela, su abuela era parte integral de su vida, y nunca pensó en su muerte, ni siquiera cuando el desafortunado suceso le sobrevino a la mujer hace 3 años. Isabela alejó el pensamiento de que su abuela pronto se iría. Simplemente le prestó toda la ayuda posible. Intentó organizar un buen tratamiento y esperó lo mejor. Antes de la muerte de su abuela, su estado no empeoró y no la llevaron al hospital. Pasó el día como de costumbre, leyendo, viendo la televisión, hablando con su vecina e interesándose por la vida de su nieta. Al anochecer, le deseó buenas noches a Isabela, que se fue a su habitación. Al día siguiente, su abuela no se despertó. Los días de preparativos del funeral se fundieron en un sueño terrible para Isabela. Ni siquiera recordaba cómo se había organizado todo, cómo habrían transcurrido el funeral y los servicios funerarios. Quería superarlo todo lo antes posible y olvidarlo. Pero después de todos los trámites del duelo, le sobrevino un estado aún peor. Para Isabela, el silencio no solo era psicológicamente pesado, sino también físicamente. Volver a casa después del trabajo, donde nadie la esperaba, a un apartamento donde la televisión no funcionaba, donde no había aroma de algo delicioso y donde no había calor ni ambiente acogedor.
Odiaba despertarse en la mañana, y por la misma razón, nadie le daba los buenos días. No entendía por qué ahora tenía que levantarse todas las mañanas y volver a casa todas las noches. Medio año de tristeza, sustituido de vez en cuando por alegres veladas pasadas con su amiga en un café o en casa de otra. Esa mañana no presagiaba que el día fuera a ser diferente de los anteriores. Isabela se levantó a regañadientes, tomó un café con un bocadillo y se preparó para ir al trabajo. A pesar de tener un sueldo decente, Isabela vestía muy modesta. Llevaba la misma ropa desde hace varios años, y su chaqueta de plumón de invierno, de la que no paraban de salir plumas. Cumplía recientemente su 5º aniversario. Por lo tanto, daba la impresión de ser una pobre chica, la típica ratoncita gris. Se apresuró a llegar a la parada del tranvía y se fue a trabajar. La oficina ya era ruidosa antes de las 9. Y la dirección era estricta con los retrasos. Isabela entró en su despacho, que compartía con su amiga Sofía y otras 2 compañeras. «¿Por qué pareces tan sin vida?», le preguntó preocupada su amiga, cuando tomó el asiento. «No sé, de alguna manera, ya no puedo. Todos los días es lo mismo. Aburrimiento». Isabela señaló la gruesa pila de papeles que tenía sobre la mesa. «¿Para qué necesitas todo eso?». «Pero cuando empezaste a trabajar en esta oficina, no hablabas así», le recordó Sofía a Isabela, sobre sus primeros días de trabajo, 4 años atrás. En efecto, Isabela era la empleada ejemplar, de ojos ardientes y mente aguda. Amaba de verdad su trabajo no solo por el dinero. Al principio, los compañeros incluso temían acercarse a ella, pensando que detrás de tanta dedicación había una chica astuta y ávida de poder dispuesta a pasar por encima de los demás por el bien de su carrera. Pero Sofía consiguió traspasar en algún momento esa fachada de adicta al trabajo y verla como una chica corriente, modesta y amable. Lo más probable es que consiguieran acercarse a través del contraste. A diferencia de Isabela, Sofía era extremadamente sociable y alegre, aunque no era conocida por su gran ética de trabajo. A veces, incluso Isabela tenía que encubrir los defectos de Sofía ante sus superiores. Pero esa ayuda no le causaba muchos problemas. Todo ha cambiado en los últimos 6 meses. Isabela llegaba a la oficina abatida, completamente mecánica en sus tareas, y se marchaba. Cada vez Sofía intentaba animar a su amiga de alguna forma, y esta vez también hizo el intento. «Isabela, vamos a tomar aire hoy. He oído que hay un bar abierto cerca. Las chicas dicen que es genial». «¿Un bar? Sí, ¿por qué no?». Ha pasado más de un mes desde el último encuentro con Sofía, e Isabela decidió darse una oportunidad para relajarse, pero al cabo de un par de minutos volvió a la realidad. «¿Sabes qué, Sofía? No, hoy no puedo». «¿Por qué no? Vamos, debes volver a la vida normal. ¿Qué tal si vamos de compras antes del bar? Te has convertido en otra persona, amiga mía». «No, de verdad que me gustaría ir, pero ya tengo planes para ir hoy al banco». «¿Al banco? ¿Le pasó algo a tu tarjeta o no te llegó la nómina?» «Todo está bien con mi sueldo. Verás, ayer se cumplieron 6 meses del fallecimiento de mi abuela, y debo reclamar la herencia. Pensé que, aparte de ocuparme del papeleo del piso, no tenía que ocuparme de nada más. Pero hoy llamó el notario, y me dijo que hay otra caja de seguridad en el banco. Así que hoy voy a ver qué hay adentro. Posponemos lo del bar para mañana, tal vez». «De acuerdo. En ese caso, claro. Quizás te acompaño por si acaso. Puede ser peligroso para ti ir sola por la noche desde el banco. Ya sabes». «No te preocupes, no hace falta. Voy sola, no van a haber diamantes. La abuela vivía modestamente, trabajando como maestra. No me sorprendería que hubiera algún error y simplemente me rechazaran en el banco. Por ejemplo, confundiendo las cajas de seguridad.
Al final, tal vez no es de la abuela. Como ya sabes. Las amigas terminaron su conversación y volvieron a trabajar. El día transcurrió con normalidad. El jefe solo entró una vez en el despacho, pidiendo amablemente a Sofía que corrigiera los errores del informe antes de marcharse. Isabela, en cambio, volvía de vez en cuando a la misteriosa cámara acorazada del banco. Antes de contárselo a Sofía, nos había parado a pensar en la herencia y percibía la próxima visita al banco como un trámite burocrático ordinario. Pero ya no le parecía ordinario ahora, sino era un error. ¿Qué podría haber adentro? Tal vez alguna reliquia familiar. Pero ¿por qué en un lugar tan inusual? La cámara acorazada del banco. Normalmente la gente guarda sus objetos de valor en casa para poder verlos o llevarlos si es necesario. Y eso es una bóveda entera. Isabela ni siquiera podía recordar cuándo fue la última vez que la abuela estuvo en el banco. Probablemente antes de su enfermedad. De todas formas, a medida que se acercaba la final de la jornada, aumentaba la curiosidad de Isabela. Por fin el reloj marcó las 6 de la tarde, y todos los empleados empezaron a reunirse para marcharse, casi como si siguieran una orden. Isabela no solía formar parte de ese grupo. Podía quedarse sola en la oficina hasta las 7, las 8, a veces incluso hasta las 9, desde que perdió el interés por su trabajo. Pero ahora se negaba a ello, y empezaba a regresar junto con todos los demás, quizás sintiéndose menos sola entre la multitud de colegas. Esta vez, también se levantó de su asiento con todos los demás, no porque quisiera superar la soledad. Para llegar al banco también tenía que coger el tranvía, pero en dirección contraria. Isabela se despidió de su amiga y de algunos compañeros más, y se fue a toda prisa a la parada del tranvía. Isabela subió. Ni siquiera ocupó un asiento libre, sino que se colocó cerca de la puerta. Solo tenía que hacer 2 paradas. Sin embargo, para Isabela el tiempo transcurría tan lentamente que le parecía que el tranvía atravesaba toda la ciudad. Miraba constantemente el reloj, preocupada por no llegar al banco antes de la hora de cierre. Cerraba a las 7, así que Isabela estaba muy preocupada. Al llegar a la parada necesaria, Isabela saltó del tranvía y corrió al banco. Por suerte, aún quedaba media hora para el cierre. La chica recuperó el aliento y entró en el local, cogiendo un número en la cola electrónica. Isabela no tuvo que esperar mucho, pero entonces ya no quedaba mucha gente en el banco. Isabela se dirigió a la ventanilla designada y se sentó junto a ella. El funcionario del banco, un hombre de unos 40 años, parecía ansioso por marcharse, mientras guardaba sus pertenencias en el maletín. «Hola», le saludó a Isabela de inmediato, sacando sus documentos del bolso. «Hola», respondió descontento el funcionario del banco, lanzando una mirada de reojo a Isabela. «Necesito acceder a una caja de seguridad». «¿Para qué necesitas acceso a eso?» «Quiero ver qué tiene», replicó Isabela irritada, echando un vistazo a la insignia del funcionario del banco, que decía Luis, empleado senior. «Luis, ¿no sabes por qué la gente necesita cajas de seguridad?» «No tiene por qué ser grosera, señorita. Indica el número de casilla y deme su pasaporte». El funcionario del banco hojeó su pasaporte, copió algunos datos e introdujo el número de la caja en el ordenador. «Esa caja no está registrada a su nombre». «Así es, no es mía. Era de mi abuela, falleció hace 6 meses. Yo la heredé. Aquí está el certificado». Dice que la caja era de su propiedad. El funcionario del banco examinó de nuevo el certificado, hojeó el pasaporte y desapareció un momento. Volvió al cabo de 2 minutos disgustado y dijo: «Muy bien, sígueme». Isabela le siguió hasta la otra sala. El funcionario abrió una pesada puerta metálica que ocultaba cientos de cajas de distintos tamaños.
Miró a su alrededor y se dirigió hacia una de las cajas. Introdujo una pequeña llave en la ranura y abrió la cerradura con un fuerte suspiro. Se asomó de mala gana al interior de la caja y se quedó inmóvil por un par de segundos. «Por favor, acércate. La caja está abierta». Isabela se acercó a la caja sin prisa, como si quisiera saborear la intriga, y había algo que merecía la pena esperar. Dentro de la caja había un lingote de oro. «¿Puedo llevarme esto?», susurró Isabela. «Por supuesto, ahora es de tu propiedad». Isabela tomó el lingote en sus manos. Era exactamente como en las películas, brillando bajo la luz de la lámpara del banco. Tenía un sello con inscripciones. 1999.9. 1 kilogramo. El primer dígito indica la finura. El segundo indica el peso. En el reverso hay otro sello con un número y otros datos necesarios que confirman su autenticidad. Isabela no escuchaba lo que decía el banquero. No podía creer ni siquiera que tuviera en las manos 1 kilo de oro puro. Incluso al tacto, era diferente de otros objetos metálicos. Le parecía que era blando, que emitía calor. ¿Y qué debo hacer con él? El banquero se encogió de hombros. Por sus ojos era evidente que parecía decepcionado de que el lingote no fuera a parar a sus manos. Una reacción extraña para un banquero que maneja grandes sumas a diario. Tal vez solo había atendido antes a clientes adinerados, para quienes la aparición de dinero importante no era sorprendente, y ahora de repente una chica pobre se enfrenta a la riqueza. Algunas personas sueñan con eso toda la vida. Tal vez el banquero pertenecía a esa gente. Tras permanecer de pie unos segundos más, advirtió a Isabela que debía alejarse para obtener el formulario, para procesar el contenido de la cámara acorazada. Isabela no se molestó en profundizar y siguió examinando el oro. El banquero se sustituyó por otro empleado, al parecer para evitar que Isabela atracara el banco. Isabela desvió la mirada del lingote hacia la cámara. Había una caja de cartón sobre ella, mimetizada con el color de la propia cámara, por lo que los banqueros no le prestaron atención. «Disculpe, ¿hay algo más en la bóveda? ¿Puedo tomarlo?» «Sí, es suya esa cámara. Puede hacerlo». Isabela sacó con cuidado la caja de cartón. No era una simple caja de cartón, sino un sobre de papel grueso. No había nada, ni destinatario, ni remitente, ni sellos, solo un sobre limpio. Isabela no lo abrió. Simplemente lo metió en su bolso. Comprendió que contenía algún tipo de mensaje de su abuela, y no quiso leerlo con los demás. Antes de irse debe firmar unos papeles. «Por supuesto. ¿Dónde debo ir?» «Según el protocolo debe firmar aquí». «¿De verdad quiere llevarse eso?» «Sí, ¿por qué lo preguntas?» «Quizás sería más seguro dejarlo aquí en una cámara acorazada. ¿O quieres vender el lingote ahora mismo?» «No, todas mis cuentas están en otro banco. Creo que merece la pena guardar allí el lingote en un futuro próximo. Me encanta cuando todo está en su sitio», reflexionó Isabela. Se preguntó si sería más seguro dejar semejante riqueza en el banco, pero no era solo el deseo de transferir el lingote a otro banco. Ese pequeño ladrillo de oro tenía un atractivo mágico, e Isabela simplemente no quería devolverlo de inmediato. Quería mirarlo un poco más, ponerlo en lugar de su casa, tal vez incluso enseñárselo a algún amigo. Bueno, como usted quiera. Es su derecho. Tras completar todos los trámites burocráticos, Isabela fue a casa. No quería viajar en tranvía con el oro, así que llamó a un taxi. Durante el trayecto, Isabela experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, estaba prácticamente eufórica al darse cuenta de que llevaba tanto dinero en su bolso. Por otro lado, de vez en cuando la invadía una sensación de pánico. No dejaba de lanzar miradas sospechosas al taxista, imaginando situaciones en las que se llevaría el bloque
y le robaría la bolsa. Luego, Isabela miraba atentamente por la ventanilla, preguntándose si el taxista le estaba llevando por la ruta correcta. Dígame, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Isabela cuando el coche se desvió. «Hay reparaciones más adelante. Estaremos atrapados en el tráfico por media hora. De esta forma podremos ir rápidamente a través de todas las calles laterales». El corazón de Isabela empezó a latir con fuerza y le costaba respirar. Al cabo de un par de minutos, se serenó, sacó el teléfono y marcó al 112 por adelantado. Isabela miró con más atención la cartera. Fuera estaba oscureciendo, por lo que era difícil ver. Entonces se desplazó al centro del asiento trasero y miró por la ventanilla del conductor. A la luz de los faros, reconoció una callejuela que discurría junto a la avenida principal. Estaban un poco más de 1 kilómetro de su casa. Isabela se tranquilizó un poco y volvió a la puerta del copiloto. «No te preocupes, llegaremos en un par de minutos», dijo el taxista, observando su inquietud. «Sí, muy bien», le respondió Isabela con voz ligeramente temblorosa. Menos de un minuto después el coche volvió a girar. «Te has equivocado de camino». Isabela se dio cuenta de que no podía permanecer más tiempo en el coche. «Por favor, deténgase aquí». «Aquí, pero si ya casi hemos llegado». «Lo sé, pero debo salir urgentemente aquí». «De acuerdo. Lo que usted diga», suspiró pesadamente el taxista y detuvo el coche. Isabela entregó rápidamente el importe al taxista y salió del coche, casi corriendo a su casa. En efecto, quedaba poca distancia por recorrer, pero el segundo giro poco claro le pareció a Isabela demasiado sospechoso. Corrió por la misma calle que bordeaba el bulevar, y pronto vio el servicio de carreteras parado en ella. Justo en medio había un foso vallado. Los obreros estaban cambiando una tubería que cruzaban tanto en el bulevar como esa calle. Por eso no había nada sospechoso en los bruscos giros del taxista. Efectivamente buscaba el camino más fácil. Isabela respiró aliviada y caminó a su casa tranquilamente. Incluso se sintió un poco avergonzada por su excesiva cautela. ¿Cómo podría saber el taxista que yo tenía algo de valor? Sí, la riqueza repentina rara vez conduce a cosas buenas. Pronto, el horizonte. Isabela vio su edificio de 5 plantas. En cuanto giró hacia el patio, alguien tiró bruscamente de su bolso. Pero Isabela lo sujetó fuertemente con sus manos. Se dio la vuelta y vio a una persona que llevaba un sombrero y una bufanda enrollada alrededor de la cara. Intentó tirar de la bolsa hacia sí, pero Isabela no tenía intención de soltarla. Empezó a gritar con fuerza. En ese momento 2 hombres se acercaron a ellos, y la persona de bufanda, aparentemente asustada, soltó la bolsa y echó a correr. Nadie intentó perseguirlo. Los hombres se acercaron a Isabela. «¿Estás bien?» «Sí, estoy bien, gracias». «Voy a llamar a la policía», dijo otro hombre, sacando el teléfono. «Gracias. Creo que si no fuera por ti, no habría escapado». «¿Por qué caminas sola a esta hora?» «Estoy acostumbrada. Llevo toda la vida caminando sola, inclusive a estas horas». Isabela habló con los conocidos ocasionales durante un tiempo, y la policía llegó al lugar del incidente. Los agentes tomaron rápidamente la declaración a Isabela y a los testigos, fotografiaron la bolsa y se dirigieron a la siguiente llamada. Isabela volvió a dar las gracias a los agentes y se marchó a casa. No le gustó lo rápido que se fue la policía. Incluso le pareció que no iban a buscar a nadie. Simplemente rellenaron mecánicamente el papeleo y se marcharon. Comprendió que la policía estaba pesada con trabajo, pero al menos podrían haberla llevado a la comisaría para que los expertos tomaran huellas dactilares del bolso, creando un retrato robot inclusive, y realizaran todo lo que se suele hacer en las series policíacas. Sin embargo,
Isabela recordó que el hombre llevaba guantes, por lo que tomar huellas dactilares no tendría sentido. Subió al segundo piso, entró a su apartamento y sintió miedo de nuevo. Un auténtico temor primario por su vida. ¿Y si el agresor decidía volver? Después de todo, si atacó a Isabel en su propia casa, sabe que conoce su dirección. Isabela sacó su teléfono y marcó. Hola, Sofía. Por favor, ven a verme lo antes posible, te lo explicaré más tarde. Ahora es muy difícil para mí estar sola. Gracias, te espero. Isabela temía que su amiga hubiera ido a un bar y no escuchara la llamada. Pero a juzgar por el ruido del fondo, Sofía había ido a casa después del trabajo. En esencia, Isabela no tenía a nadie más a quien pedir ayuda. Los amigos de la infancia se habían dispersado por distintas ciudades, y Sofía era la única persona realmente cercana que le quedaba. Cuando su amiga aceptó venir, Isabela se sintió mucho más tranquila. Preparó un té, se sentó en el sofá y colocó la bolsa a su lado. Después de beber unos sorbos, cogió la bolsa. Abrió la cremallera varias veces. El lingote seguía allí. Antes de ese momento pensó que tal vez el oro ya no estaba, porque Isabela no comprobó si el hombre se había llevado algo. Pero todo estaba en orden. Así que Isabela no se molestó en sacar el pergamino. Simplemente cerró la bolsa y la volvió a colocar en el sofá. ¿Qué podría ser?, se preguntó. ¿Quizás una simple coincidencia? No, no creo en coincidencias. Cerca de mi casa un matón intentó arrebatarme el bolso. Esas coincidencias no ocurren. ¿Quién lo llevó a mí? Solo una persona lo sabe, el banquero Luis. ¿Cómo me trató? Y cuando vio el lingote, apareció la cara de otra persona. Fue entonces cuando planeó quitármelo. También vio mi pasaporte y sabía dónde estoy empadronada. ¡Qué sinvergüenza! De hecho, se fue varias veces, probablemente llamando a sus cómplices. Tal vez es su plan habitual: atacar a personas solitarias y pobres y quitarles sus últimas pertenencias. ¡Qué pesadilla! Isabela pronunció mecánicamente muchas más palabras sobre el banquero, pero en algún momento se detuvo. ¿Por qué exactamente él? Podría ser que nadie más supiera que ella podía tener una bolsa con algo valioso. ¿Otros empleados del banco? Oh, Sofía. Isabela le dijo que iba al banco a recibir la herencia de la abuela. No podría ser eso. Conoce a su amiga desde hace muchos años y nunca ha dado muestras de ser capaz de algo así. Sí, Sofía carece de disciplina y es infantil, pero un crimen. Y contra su mejor amiga. Isabela descartó la posibilidad. Tras permanecer sentado un rato más, se acordó de la carta, abrió el bolsillo interior de su bolso y sacó el sobre. Abriéndolo con cuidado, sacó 4 hojas dobladas. Vio una carta de su abuela, escrita con una hermosa letra en tinta negra. Las líneas decían: Querida Isabela, si estás leyendo esta carta, lo más probable es que haya pasado más de medio año desde que he dejado este mundo. Te escribo en este momento en que te estás preparando diligentemente para tus primeros exámenes de universidad. Estás atravesando un periodo difícil y te enfrentarás a nuevos retos en la vida. Por eso no quería tener esta conversación. Así que decidí escribirle una carta al futuro. Tal vez llegue un día en el que esté preparada para contarte esta historia en persona. Pero entiendo que cada año que pasa, no soy más joven. Así que lo esbozaré todo en esta carta. En tu infancia, a veces preguntabas por tu abuelo, y yo solía evadir tus preguntas, como probablemente recuerdes. Tu abuelo, Yuri, era un geólogo que buscaba minerales valiosos. Junto con su grupo,
encontraron una cierta cantidad de yacimientos de oro. En ese lugar se encontraba a 1 kilómetro de distancia de las conocidas minas de oro de los Urales, propiedad del Estado en aquella época. El grupo no se apresuró a informar a las autoridades locales, sino que decidieron organizar ellos mismos la extracción. No creo que fuera simplemente el deseo personal de tu abuelo de enriquecerse y enriquecer a sus colegas. Decía que simplemente no se fiaba de las autoridades y que probablemente habrían organizado operaciones mineras encubiertas, mientras que los geólogos habrían sido enviados rápidamente a la capital. No dispuesto a permitirlo, el grupo inició el desarrollo independiente. No sé si esto realmente pasó así, pero en cualquier caso yo no lo juzgo, y tú tampoco deberías. Recuerda que siempre te he dicho, desde tu más tierna infancia, que no debemos juzgar a nadie en esta vida. Al final el lugar resultó ser rico en pescado. Extraían hasta 100 gramos al día, y así siguieron durante casi 2 semanas. Un día, un trabajador de las minas oficiales se fijó en ellos. Se llamaba Gosha Luis. Conocía a tu abuelo desde hace varios años. Al principio incluso eran amigos. Luis visitaba la casa de vez en cuando, pero algo pasó entre ellos. Al parecer a tu abuelo no le gustaba que Luis planeara desautorizar el jefe de la planta para quitarle el puesto. Desde entonces, se enemistaron. Por supuesto, cuando Luis vio que tu abuelo se dedicaba a la minería ilegal, denunció inmediatamente a todo el grupo. Eran los años 70. Era el deshielo, cuando la gente salía de las cárceles. Sin embargo, a nosotros nos pasó todo lo contrario. Tu abuelo fue condenado a 5 años en un campo de trabajo por malversación de bienes socialistas, o algo así. Tuvimos suerte. Unos 10 años antes, el castigo por ese delito era mucho más duro. Tu padre en ese entonces tenía 2 años, y durante los siguientes 5 lo crié yo sola. Por buen comportamiento soltaron al abuelo un par de años antes. En aquel entonces yo no sabía que cuando detuvieran al grupo de mi abuelo, no entregarían todo el oro a la policía. De alguna manera Luis se enteró. En cuanto supo que el abuelo estaba libre, empezó a atormentar a la familia y a las familias de los compañeros del abuelo del grupo geológico. Exigió inexplicablemente que le devolvieran el oro y amenazó con entregar al abuelo. Un día, el abuelo y los compañeros se hartaron del comportamiento de Luis. No sé qué le hicieron, pero después de aquello, Luis también fue condenado a 5 años. 2 años después nos informaron que murió en la cárcel. Desde entonces vivimos como una familia soviética normal. El abuelo intentaba no pensar en los años pasados en el campo, y yo tampoco lo recordaba. Pasaron 30 años. Se derrumbó la Unión Soviética y llegó el momento en el que todo era posible. Nos emocionamos con tu nacimiento y en general nos olvidamos de lo que pasó hace 30 años. Pronto el abuelo cayó enfermo. Seguía en pie, pero sabía que le quedaba poco tiempo. Un día, cuando estábamos solos en el apartamento, el abuelo movió el armario, cortó un trozo de debajo del suelo de la madera y sacó varios papeles envueltos. Los desdobló y depositó sobre la mesa muchas pequeñas piezas de oro. Eran trozos sucios sin refinar, como si acabaran de sacarlos del río o de la montaña. Me di cuenta de que en esos años nunca devolvió al Estado el oro que había extraído. Ese mismo día, llevamos los preciados objetos a fundir. Ni siquiera nos preguntaron de dónde sacamos tanta riqueza. Al final se fundió en un lingote de 1 kilo. Incluso sobró algo. Esas piezas sobrantes nos ayudaron mucho en los años 90. Gracias a ello nunca tuvimos problemas, como por ejemplo el dinero para enviarte a la escuela. Medio año después el abuelo falleció. Guardé el lingote en el armario,
oculto bajo capas de sábanas viejas. Incluso me olvidé de él durante mucho tiempo. Pero ahora me doy cuenta de que guardar objetos preciosos es mala idea. Hay que llevar ese oro al banco. No sé si me atreveré a contártelo todo mientras viva. Lo más probable es que no. Pero por favor, perdóname por no ser lo suficientemente abierta contigo. Hay cosas que no se deben revelar apresuradamente. Ahora conoces el difícil destino de la familia. Y espero que tengas comprensión. Ten cuidado. Y con ese oro cuídate mucho. Te quiero. Y te beso siempre. Tu abuela. Con lágrimas en los ojos, Isabel acabó de leer la carta. Por supuesto, no pensó en enfadarse con su abuelo ni con la abuela. Isabela se acercó al armario, que había estado pegado a la pared toda la vida. Con dificultad, consiguió moverlo ligeramente. Se puso en cuclillas y empezó a examinar el linóleo que había junto al zócalo. Isabela vio las conocidas incisiones de su abuelo. Quería ver qué aspecto tenía el escondite bajo el zócalo. Pero en ese momento sonó el interfono. Isabela descolgó el auricular y reconoció la voz familiar de Sofía. Tras subir al apartamento, la amiga comenzó inmediatamente a interrogar a Isabela. ¿Qué te ha pasado? Nunca te había visto irte tan rápido, me has asustado. Ven conmigo. Ven en silencio, respondió Isabela, y entró a la habitación. Sentó a su amiga en el sofá. Cogió la bolsa en silencio. La abrió y sacó un lingote. Mira esto. ¿Puedo? Sofía. Extendió las manos al lingote. Isabela se lo entregó. Vaya, esto es lo que te dio tu abuela. Sí. Vaya, qué suerte que tienes, amiga mía. ¿Cuánto vale todo esto? No lo sé. Aún no lo he mirado. Tanta riqueza y ni siquiera lo has mirado. Veamos. Sacó su teléfono. Son como 4.700.000 rublos. Isabela, en esta pequeña ciudad eso es una riqueza inimaginable. Esencialmente 2 apartamentos. Vaya, es tanto. Isabel estaba asombrada por el valor de su herencia. Pensé que valdría, no sé, tal vez 1.800.000. Pero esas cantidades... No es de extrañar que alguien haya puesto sus ojos en él. ¿Has pensado cómo gastarás el dinero? Todavía no. Te llamé no solo por el lingote. Entonces, ¿qué pasó? Cuando volví a casa, alguien intentó robarme. ¿Cómo? ¿Conseguiste escapar? Bueno, los transeúntes asustaron al tipo. Llegó la policía y eso. Estoy asustada. Ya veo. Alguien envidia tu repentina riqueza. ¿Dijo algo la policía? No, solo que van a investigar. Bueno, lo de siempre. Pero sospecho de una persona, el banquero que gestionó la herencia. Aparte de él, nadie sabía exactamente que tenía oro. Exactamente. Conozco a esos tipos. Una vez tuve un banquero. Digamos que casi me estafa. ¿En serio nunca me lo contaste? Sí, fue hace mucho tiempo. ¿Y qué le dijiste a la policía del canalla? Nada. Estaba en estado de shock en ese momento. Solo me acordé del banquero cuando llegué a casa. Oh, no mencionaste al principal sospechoso. Bueno, vamos ahora mismo a la policía y allí se los cuentas todo. ¿Ahora? Y bueno, ¿cuándo? ¿Cuando te ataquen por segunda vez? ¿O cuando ese banquero esté disfrutando de sus vacaciones? Vamos inmediatamente. Bueno, si crees que hay que hacerlo urgentemente. Isabela se levantó del sofá y comenzó a prepararse, pero pronto se detuve. Espera, Sofía. Escucha, no lo pensé bien. Quizás no debería involucrarte en todo esto, ¿sabes? Es peligroso. Podían atacarme de nuevo, entrar al apartamento. No quiero que estés cerca de mí. Después de todo, podrían hacerte daño. Y no quiero oír nada más de eso. Si vienen por nosotras dos, es una cosa. Les daremos una dura batalla. Así que no te preocupes, amiga mía. Hemos pasado peores. En cuanto al apartamento, probablemente saben tu dirección. El banco tiene todos los detalles. Bien, hagamos esto.
Después de ir a la comisaría vamos a mi casa. Puedes quedarte durante la investigación. Ellos no saben mi dirección. Muchas gracias, dijo Isabela suavemente. Las amigas se abrazaron y bajaron al coche de Sofía. Por el camino, Isabel admiró el valor de Sofía dándose cuenta de que ni siquiera se había inmutado al oír el peligro inminente al que se enfrentaban. Isabela se reprendió a sí misma por sospechar de su amiga. A pesar de rechazar inmediatamente sus pensamientos, resultó que era incluso más que una verdadera amiga. Era una persona intrépida. Las palabras y las acciones decisivas de su amiga hicieron tal impresión en Isabela que ella ni siquiera consideró la extrañeza del comportamiento. Y si se comportaba tan audazmente, solo porque confiaba en su seguridad. Después de todo, los cómplices no la atacarían. Es por eso que jugó el papel de héroe. Pero Isabela no tenía tiempo para esos pensamientos. Ella pensó que debería tratar una vez más de disuadir a Sofía de provocar una ayuda tan persistente. Por lo menos, explicarle que vivir con ella podría no ser la mejor idea, o la más segura. Sofía, ¿de verdad no voy a molestar a nadie en tu casa?, preguntó Isabela, esperando alguna circunstancia personal de su amiga. Isabela, sabes que nadie molestará en mi casa. Llevo mucho tiempo viviendo sola. Nosotros nos arreglamos sin hombres. Comprendió que era inútil disuadir a su amiga y decidió no resistirse más. Cuando llegaron a la comisaría, las amigas se dirigieron a la oficina del guardia. «Hola, nos gustaría presentar una denuncia», empezó a hablar Sofía, en voz alta, ante la ventanilla del oficial en guardia. «Sofía, quizás debería hacerlo yo», interrumpió Isabela, recordándole que ella era la perjudicada. «Claro, por supuesto». Sofía moderó un poco su entusiasmo. «Entonces, señoras, ¿me dirán qué necesitan?», preguntó irritado el oficial de guardia. «Bueno, deja que lo explique tranquilamente. Hoy me han atracado. Querían robarme». Sin dejar que Isabela terminara, el agente sacó una hoja de papel de debajo del escritorio y dijo: «Escriba la declaración». No lo entiendes. Ya hemos llamado a la policía, he escrito una declaración y me han tomado los testimonios. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Espera que te llamen. ¿Qué te pasa? Sofía intervino. ¿Puedes escuchar a una persona o la vas a interrumpir cada 10 segundos? ¿Quién eres tú? ¿Quieres que te acompañe fuera? No hace falta escoltar a nadie, defendió modestamente Isabel a su amiga. El caso es que he recordado algunas circunstancias nuevas. Entiendo. Su apellido, por favor. Frolova. Espere. El oficial en guardia volvió al ordenador y tecleó el apellido de Isabela en alguna parte. Tomó su teléfono y marcó un número. Camarada mayor, la víctima de su caso ha llegado. Dice que han surgido nuevas circunstancias. ¿Cómo? Ya veo. De acuerdo. Se la enviaré. En tu caso, hemos encontrado a quien buscábamos. Ve a la 7ª oficina. Se reunirán contigo allí. ¿Qué lo encontraron?, preguntó Sofía en voz alta, claramente más sorprendida que Isabela. Sofía quiso acompañar a su amiga, pero la gente se lo impidió. Ciudadano, espere aquí, nadie le ha permitido entrar. Que yo soy amiga de la víctima, soy su único apoyo. Eres una intrusa. Sofía, no te preocupes. Me encargaré yo misma. Isabela tranquilizó a su amiga y siguió caminando por el pasillo. El 7º despacho no estaba lejos. Al llegar a la puerta se detuvo. Al cabo de unos segundos un hombre de paisano salió del despacho. ¿Eres Isabela? Sí. Soy el investigador Kirloff. Me asignaron tu caso en relación con el ataque. En resumen, hemos encontrado al ladrón fracasado. Le seguimos la pista. ¿Y quién es él? Un delincuente reincidente. Salió de prisión hace 6 meses. También estuvo preso por robo. Decidió volver a las andadas sin siquiera cambiar de barrio. Parece que perdió el toque mientras estuvo entre rejas. Incluso se olvidó de las cámaras de vigilancia. Así que lo detuvimos rápidamente. Ahora tendrá que someterse a una identificación.
Lo atraparon tan rápido. Bueno, ¿y si me reconoce? Escucha. Seguro que se acuerda de ti cuando intentó arrebatarte el bolso. Sin embargo, para tu tranquilidad, tomamos medidas de seguridad. Lo observarás a través de un espejo unidireccional. Él no podrá verte. De acuerdo, estoy tranquila. Adelante, todo está listo. Nerviosa, Isabel entró al despacho. Y a lo largo de las paredes, efectivamente, había una ventana tras la cual estaba sentada una persona. Disculpe, él será el único sentado. Pensaba que la identificación es cuando tienes que elegir entre varias opciones. Este es el reconocimiento final. No solo no te ve, sino que tampoco te oye. Así que puedes hablar en voz alta. De acuerdo, verá. Parecía que aquel hombre, pero también parecía diferente. Llevaba sombrero y bufanda, y tenía una bufanda envuelta alrededor de la cara completamente. Solo los ojos eran visibles. Muy bien. Espera un momento. El investigador se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó una bolsa de celofán con objetos. Luego, entró en la luminosa habitación donde estaba sentado el presunto atracador y le entregó los objetos. El hombre se puso el sombrero y se envolvió con la bufanda. Entonces, ¿qué dices ahora? Sí, ahora se parece. Sentado frente a ella había una copia exacta del mismo atracador. Excelente. Ve al despacho contiguo y lo tramitaremos todo adecuadamente. Dígame, ¿lo ha interrogado ya? Lo hemos hecho, pero ¿por qué preguntas? Quería saber. No dijo nada sobre el cliente. ¿Qué cliente? La ciudadana Isabela. Esa persona es reincidente. Lleva toda la vida arrebatando bolsos a chicas. Nadie le ha contratado, no se preocupe. ¿De verdad? Bueno, entonces puedo irme. Sí, firma aquí. Podrás irte. Antes de que pudiera llegar al lugar de destino, Sofía se abalanzó sobre ella con preguntas. ¿Encontraste algo? Sí, una especie de bandido. Entonces ha actuado solo. Sí, parece que el banquero no ha tenido nada que ver. Entonces, ¿a dónde te llevo? ¿A mi casa o a la tuya? Sofía preguntó saliendo del aparcamiento de la policía. Ya que todo terminó bien, vamos a mi casa. Creo que las dos necesitamos descansar. Tengo una botella de vino que lleva esperando casi un año. Respondió alegremente la amiga de Sofía. Bueno, eso es otra historia, dijo Sofía con una sonrisa. ¿Segura que no quieres venir a mi casa? Ya no tienes miedo. ¿De qué debo tener miedo? Si han encontrado al ladrón, significa que ha sido una coincidencia y que nadie me ha tomado como objetivo. Bueno, ya veo, ya veo. ¿Te preocupa el oro? No, se rió Isabela. Lo traje conmigo. Está en el bolso. ¿Qué? ¿Has estado llevando el lingote contigo todo este tiempo? Bueno, no me parecía seguro dejarlo en casa. Sobre todo por si la policía lo necesitaba como prueba. No sabía cómo se resolverían las cosas. Quizás lo hubieran tomado como una prueba tangible, explicó Isabela. Me sorprendes, Isabela. Es como si hubieras cambiado completamente de humor. Hace apenas un par de horas estabas lista para coger tu bolso. Y ahora vas despreocupadamente con eso en tu bolso. ¿Por qué estás tan preocupada? Estaba contigo en el coche, nadie sabía que llevaba oro conmigo. Tienes suerte. Bueno, Isabela, tal vez hiciste lo correcto, pero por favor, la próxima vez avísame si llevas contigo algo tan valioso. Los amigos entraron en silencio al apartamento. Maldita sea, Sofía. Has olvidado apagar las luces, dijo Isabela decepcionada, mientras miraba sus ventanas desde el coche. Seguro que han contado los contadores. Deben pensar que tengo un lingote de oro en el bolso y que solo me preocupan las facturas de los servicios. Se rió Sofía. Tras aparcar no lejos de la entrada, subieron al apartamento. La puerta estaba ligeramente abierta. ¿Y te has olvidado de cerrar también? No, eso es una tontería, respondió Isabela.
y abrió lentamente la puerta. Salió con cuidado al pasillo y entró a la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Lo sabía. La habitación está desordenada, con todos los armarios y cajones abiertos y objetos esparcidos por el suelo. El mismo caos había en la cocina y en la otra habitación. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Sofía al entrar. Esto no es coincidencia. Estábamos buscando oro. Bueno, tal vez podría ser que Sofía claramente trató de encontrar alguna otra explicación para lo sucedido. Sí, tienes razón. Es poco probable que sea una coincidencia. Ahora lo averiguaremos definitivamente, dijo Isabela con voz temblorosa. Allí se acercó a un mueble del que se habían extraído todos los cajones. Cogió uno de los cajones y sacó de él una cajita y un sobre. Isabela sacó unos pendientes de la caja y varios billetes de $100. Mira, estos son mis ahorros para un día lluvioso. Llevan aquí unos 5 años. Son pendientes infantiles que me regaló un pariente. Puede que no valgan tanto como el oro, pero tampoco son baratos. Si hubieran querido saquear el apartamento, se habrían llevado todo. En cuanto a los $, ni siquiera lo menciono. No, buscaban específicamente el lingote de oro. Mi abuela me escribió que debía tener más cuidado con él. De acuerdo, hay que llamar a la policía. Tras convocar a los agentes, Isabela se sentó en el sofá y miró a Sofía. Escucha, en serio, esto está sobrepasando todo límite. Te lo pido. Ven a casa conmigo ahora. Es muy peligroso. Te lo repito, no me interesan tus preocupaciones de mí. Respondió Sofía con firmeza. Entonces Isabela se levantó y se acercó a la puerta de entrada. Cerró todas las cerraduras e incluso apoyó una fregona de madera contra el picaporte. Isabela, ¿qué era eso tirado aquí?, preguntó Sofía. ¿De qué estás hablando? Sofía se paró cerca del escritorio, y todos los papeles y artículos de papelería que había sobre él fueron arrojados al suelo. Solo quedó una pequeña nota sobre la mesa. Isabela se acercó al escritorio, cogió un trozo de papel y leyó lo que ponía. Si valoras tu vida tan solo un poco, lleva ese oro de donde lo sacaste. Isabela dejó caer la nota y se cubrió la cara. Isabela, ¿qué pasa? Ahora está claro. Es el banquero. Devuelve al lugar de donde lo sacaste. Se refiere claramente a la cámara acorazada. Pensó que te asustarías y en silencio llevarías el oro al banco, y él se lo quedaría para sí. Pero no, ahora se lo contarás todo a la policía. Lo detendrán y todo esto acabará. Espero que de verdad. Al cabo de unos minutos, sonó el interfono. Llegó la policía, un grupo operativo formado por 2 agentes y un experto. Hola, soy el capitán Molotchinov. Él es el teniente superior Kirlov. Dígame, ¿ha tocado algo aquí antes de que llegáramos? Sí, un poco. Bueno, sea como sea, tendrá que proporcionar sus huellas dactilares a nuestro experto para que podamos distinguirlas de las huellas de los criminales. El capitán empezó a interrogar a Isabela, mientras el teniente mayor hablaba con Sofía. El teniente terminó su tarea más rápido, y Sofía se sentó en el sofá junto a Isabela. El capitán continuó con las preguntas. ¿Sospechas de alguien? ¿Alguien te ha amenazado? Hoy me han atacado. Los investigadores se han ocupado de ello. Creía que la policía tenía alguna forma de comunicación entre sus agentes. Escucha, tenemos varios ataques como estos todos los días. Y la digitalización aún no ha llegado a nuestro departamento. El capitán abrió una carpeta y empezó a ordenar. Kirlov. Sí, entendido. Sacó una copia impresa y la escaneó rápidamente. Así que ahora está un poco más claro. Aunque para ser honesto no es mucho. Entonces, ¿sospechas de alguien? ¿Recuerdas algo? Sí, creo que un banquero del banco está detrás de todo. ¿Un banquero? ¿Cómo podría interferir el banquero? Isabela le contó al capitán su visita al banco, lo de la herencia. Le enseñó el lingote de oro y le entregó la nota. Podría ser otro, sino él.
concluyó Isabela. Sí, es intrigante. ¿Acaso alguien más sabe del oro? No, solo yo y mi abuela, que falleció. Y esa chica, Sofía. Bueno, es mi amiga y se enteró de lo del oro solo después del ataque. ¿Y que si es tu amiga? Sabes, en mi experiencia, incluso la gente más cercana es la que ataca. Bueno, pero has perdido la cabeza, exclamó Sofía, levantándose de un salto. Te digo que yo no tenía conocimiento de la existencia en absoluto. Solo quieres acusar a una persona inocente. Lo comprendo. Simplemente estás comprado por el banco. Siéntense todos, por favor, replicó severamente el general. Manténganse bajo control. Nadie está comprado por nadie. Ni nadie está acusando a nadie. Es parte del trabajo sospechar de todos, hasta de ustedes. Pero déjame intervenir, dijo Isabela. Es una tontería. Sofía estuvo conmigo toda la noche. Vino a ayudarme a la primera llamada. No quiero que sospeches de ella ni un momento. Lamentablemente el trabajo no depende de tus deseos. Muy bien. Hablemos de Sofía. Creo que volveremos a ella más tarde. El capitán se paseó por la habitación y se volteó a Isabela. Algo no cuadra. ¿Qué pasa? Su voz sonaba irritada y cansada, sin fuerzas para expresar sorpresa o indignación. Bueno, mira, ¿por qué el banquero se expondría deliberadamente así, dejando una nota así, tan clara? Quizás contaba con que me asustaría y volvería corriendo al banco a devolver el oro sin siquiera ir a la policía. Eso es exactamente lo que Sofía estaba sugiriendo. Quizás ya esté automatizado por allí. Deberías comprobarlo. Lo comprobaremos. Y además, si ese es el caso, no cuadra. Supongamos que te asustaste y llevaste el oro al banco. Y entonces el banquero entra en tu cámara acorazada y se lleva el oro para él. De acuerdo, supongamos que hay una conspiración. Y que el banco está implicado. ¿Y que pretenden llevarse tu oro, sin que ningún personal de seguridad ni ningún colega cuestione lo que trama? Aún así llegará un día en el que vayas al banco a recuperar tu oro o simplemente se te pase el susto y vayas a la policía. Entonces una simple petición al banco revelará que el oro ha desaparecido y todos serán detenidos. Es una gran trampa. Si tienen semejante plan criminal, ¿por qué no hay ni una sola denuncia en nuestro departamento relacionada ya con ese banquero? O con la sucursal en general. Con semejante enfoque de los delitos, habrían fracasado en primer caso como ahora. ¿No crees que esta versión es un disparate? Entonces, ¿sospechas de mí? En contraste con su amiga, Sofía continuó activa. Te digo que sospechar es del trabajo. Supongamos que no sabías lo del oro. Inaceptable, exacto. Informé a Sofía de la posible herencia incluso antes de saber que lo habría. Entonces lo sabías. Sabías que tu amiga tendría una riqueza inesperada. ¿Qué importaba lo que había dentro? Aunque no supieras lo del oro. Averiguaste que hipotéticamente podría haber algo valioso en la cámara acorazada. Y ordenaste a tus cómplices que escribieran una nota para engañarnos o inculpar al banquero. ¿No es cierto? Bueno, escucha. Sofía estaba fuera de sí de rabia. No podía pronunciar palabras coherentes. Son tonterías. Isabela habló en su lugar, ganando un poco de fuerza después de darse cuenta de que el capitán estaba tomando en serio a su amiga. Recuerdo perfectamente lo que dije a Sofía hoy en el trabajo. Le dije que había una herencia poco clara, pero que no habría nada valioso. Lo más probable es que sería un error. De acuerdo. Es poco probable que esas palabras interesen a un criminal que quiera sacar provecho. Tal vez, tal vez. Pero entonces dime, Sofía, ¿dónde estabas el momento del robo del apartamento? Ya te lo he dicho, estaba en la comisaría esperando con Isabela. Entonces no estabas con Isabela. Y técnicamente podías hacer llamadas y enviar mensajes. Sí. Estaba dirigiendo al grupo de ladrones desde la comisaría, diciéndoles por teléfono qué apartamento debían vaciar.
Dime, por favor, ¿alguien te dio la versión en bandeja de plata? Aquí está el banquero, aquí está el motivo, aquí está todo, pero no. Pierdes el tiempo en tonterías. Sofía sacó el teléfono de su bolsillo y lo lanzó al policía. Toma, puedes leer los mensajes, pedir registros de llamadas, lo que tú quieras. Ya tendremos tiempo para eso, dijo Carlos temeroso. El discurso de Sofía le impactó mucho. De acuerdo, lo entiendo. Volvamos al banquero. Supongamos algo hilarante. Era su primera aventura. Este pícaro inexperto, por así decirlo, teniendo un trabajo en el banco en su no tan joven edad, decidió dedicarse al robo. De acuerdo, aceptémoslo. Volvió a tomar sus manos la nota dejada sobre la mesa. Pero hay otra circunstancia que vuelve a echar por tierra su teoría. ¿Cuál crees que es el objetivo de este grupo criminal dirigido por un astuto banquero? ¿Qué objetivo?, protestó Sofía. Enriquecerse a costa de gente solitaria. Entonces, la única forma de revivir es a través del oro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela. Si querían robarte, ¿por qué no se llevaron las joyas y los dólares? Sí, no son millones, pero es bastante. Se organizaron y arriesgaron su libertad por nada. Tal vez no trabajan por cosas pequeñas, susurró Isabela. Pero mentalmente comprendió que el dinero y las joyas echaban esas suposiciones. Simplemente no podrían pasar por alto el escondite de Isabela. Entonces, estás tachando la versión conmigo, Sofía dijo en voz alta. Los cómplices también necesitarían ese dinero. Sí, definitivamente no sabían del oro en la bóveda. Así que su objetivo eran solo los objetos preciosos. Entonces se habrían llevado lo que había allí. ¿En serio?, preguntó Sofía con sarcasmo. ¿Estás seguro de eso? Quizás debería registrarme y retenerme 48 horas por si acaso. Después de todo puedo escapar. ¿Pero por qué te burlas? Te he dicho, es el trabajo. Escucha, esos miserables billetes destruyen completamente todas las versiones. Así que tendremos que empezar desde el principio. Isabela, por favor, intenta recordar de nuevo quién más podría teóricamente haber sabido del oro. No lo sé. Pero entonces, ¿por qué los cómplices nos han llevado otras cosas preciosas? No tengo idea. De acuerdo. De todos modos, los visitaremos del banco mañana e interrogaremos. Miraron el reloj. Escucha, es la primera hora de la noche, no nos hemos movido de aquí para nada. Bueno, gracias por su ayuda. Si algo cambia, se les llamará inmediatamente. Por favor, no abandonen la ciudad y manténganse en contacto. Carlos desvió la mirada hacia Sofía. Y tú también. El capitán hizo señal al experto y al teniente para que se retiraran. Isabela empezó a guiar a los agentes, pero se detuvo de inmediato. Espera, lo entiendo todo, exclamó Isabela. Perdona. ¿Estás bien? Tal vez puedan traerte un poco de agua. Entiendo por qué no se preocupan de los otros objetos de valor. Tenían la misión de encontrar el lingote, y fue el banquero Luis quien lo hizo. Escucha, hemos estado sentados aquí todo este tiempo razonando, construyendo conclusiones, buscando causa y efecto, y ahora vuelves con esa teoría. Pero no, eso no tiene sentido. Carlos intentó convencer a Isabela, pero ella no escuchaba nada. Buscaba la carta de su abuela entre los objetos esparcidos. La carta que estaba en la caja fuerte. ¿Qué buscas ahora? Isabela no encontraba el sobre. Necesito esa carta. Señorita, ¿no es esto? El experto salió de la habitación contigua con la carta de la abuela en las manos. Sí. Gracias. ¿Y cómo terminó allí? No lo entiendo. Espera un momento. Isabela sacó la carta del sobre y empezó a buscar las líneas escritas por su abuelo. Sí, claro, aquí está, mira. Uno de esos días,
Un trabajador de las minas oficiales se fijó en ellos. Lo llamaron Luis. Isabela leyó en voz alta un fragmento. El banquero es descendiente, probablemente el nieto, del hombre que tuvo conflicto con mi abuelo precisamente por el oro. El capitán tomó la carta, leyó él mismo aquellas líneas y se quedó pensativo medio minuto antes de decir: es algo interesante, casi cinematográfico, pero ¿cómo puedes estar segura de que el banquero es el descendiente del mismo Luis? Ni siquiera sabes cómo era este amigo o enemigo de tu abuelo. De hecho, en nuestra época, Luis no era un apellido muy común. Pero es solo una versión, insistió Isabela al capitán. No es solo una versión. No habría sido más que una suposición interesante si no fuera por todas las circunstancias. Para elegir al banquero como principal sospechoso, falta motivo. Ahora está aquí. Todos los crímenes fueron cometidos tan extrañamente porque era realmente su primer caso. Bueno, de este tipo quiero decir. Porque ¿dónde tuvo la oportunidad de encontrar a alguien? Lo averiguarás más tarde. Lo principal es que ahora tenemos una respuesta. Bueno, tienes razón, no lo discuto, pero aún no es un motivo suficiente para una detención inmediata. Hay que llevar acciones investigativas en el propio banco. Sí, vamos a detener al banquero ahora mismo. Puede que no tengamos pruebas suficientes. Además, si el tribunal se niega a detenerlo por completo, se podría escapar con sus cómplices. Así que mañana por la mañana iremos al banco con el equipo. Sacudiremos las cosas, interrogaremos, recopilaremos documentos, y solo entonces presentaremos cargos. Pero, ¿y si se niega? Quizás podamos encontrar la manera de encontrarlo con las manos en la masa, sugirió Sofía. ¿Tienes algo en mente? Pongamos un chip en el lingote de oro. O démosle a Isabela un lingote falso con un chip incrustado. Ella lo depositará en la caja fuerte, y cuando el banquero decida llevárselo, se informará inmediatamente. Ay, ¿por qué se meten todos? ¿Dónde voy a conseguir esta noche un lingote falso con un chip? ¿Y si le ponemos algo al auténtico? El banquero ha visto lingotes así muchas veces en su vida. Se va a dar cuenta enseguida de cualquier detalle extra que tenga. No hay que exponerse así. Nos daremos cuenta en el acto. Después de todo, aparentemente tiene cómplices, y es muy posible que sean empleados del banco. Así que es importante que los sorprendamos y capturemos a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ve a otro banco mañana por la mañana. Deposita allí el oro. Será más seguro. ¿Por qué no se va a arriesgar a robar un banco entero solo por un lingote? ¿Y qué hay de ti?, se preguntó Isabela. Y nosotros trabajaremos con tu banquero. Ya te lo explicaré antes. Nos vas a dejar toda la noche. Y si vuelve a intentarlo y entra en el apartamento. Muy bien, camarada teniente mayor. El coche de policía sigue allí, ¿verdad? Sí. Entonces quédate con el conductor en ella toda la noche, cerca de la entrada. Vigila a los que entren. Y nosotros iremos con el experto en mi coche. La expresión en la cara del teniente indicaba que pasar la noche cerca de la entrada no era su plan, pero no desobedeció. El capitán sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Isabela. Aquí está mi tarjeta de visita. Si necesitas algo, llámame. Teniente, también le dejaré mi número de teléfono. Isabela dio las gracias al capitán, y el equipo operativo abandonó finalmente el apartamento. Bueno, entonces yo también me voy. No te detendré, dijo Sofía, empezando a recoger sus cosas. Te has vuelto loca, y si te rastrean, quédate aquí, es seguro bajo la protección. Además me sentiré más tranquila contigo cerca. Bueno, me quedaré. Sofía se acercó a la ventana. Piensa que hace unas horas no podía imaginar que la policía me estaría vigilando. Aventuras. Eso es lo que es. Y ni lo menciones, dijo Isabela, acercándose también a la ventanilla y mirando abajo. Estaba una unidad de la policía con las luces encendidas. Será mejor que se lo cuentes a alguien más tarde, si no, nadie se lo creerá. Pero sigo sin entenderlo.
Sofía se apartó de la ventana y se sentó en el sofá. ¿Por qué no pudimos ir a casa de ese banquero de inmediato y arrestarlo? Hay un motivo. Hay pruebas. Tal vez se volvieron perezosos buscándolo. ¿Y si no vive en la dirección registrada? ¿Qué hacemos entonces? ¿Pedir información al banco? ¿Hablar con colegas? No es sencillo lidiar con todas esas acciones por la noche. Esperan pillarlo con las manos en la masa en el banco. Sigue sin gustarme esto. ¿Y si mañana no es su turno, entonces qué? Preguntó Isabela. No lo sé. Y ya no quiero profundizar. Solo quiero que todo esto acabe, dijo Sofía. Bueno, lo mismo digo. Se quedaron mirando a la pared, escuchando el tic-tac del reloj de la abuela, cada una perdida en sus pensamientos. En algún momento Sofía preguntó: Entonces, ¿qué se te ha ocurrido? ¿Qué harás con el oro cuando todo esto termine? ¿Por qué haces la misma pregunta? Isabela rió entre dientes. No, primero acabemos con todo y luego lo pensaré. Para ser honesta, la alegría de esta riqueza está disminuyendo. Hay que deshacerse de ese lingote de alguna manera y rápido. Sí, aún no ha traído la felicidad, pero eso es solo por ahora, así que no desesperes. Ya lo solucionaremos, dijo Sofía. Las amigas se prepararon para acostarse. Isabela dispuso la ropa de cama para Sofía en otra habitación, mientras que ella pensaba dormir en el sofá. Ya apagando las luces, Sofía dijo: Escucha, gracias. ¿De qué? Bueno, cuando el capitán sospechó de mí, ni siquiera le hiciste caso. Me defendiste. Y que tuve la opción de sospechar que mi amiga me ha robado. Bueno, es un oficial de policía. Con confianza comenzó a presentar todas las teorías. Solo un poco más, y habría querido que yo lo orquesté todo. La noche transcurrió sin aventuras. O los delincuentes se asustaron al ver el coche de policía cerca de la entrada, o no tenían la intención de hacer nada más. En cualquier caso, las dos amigas consiguieron dormir bien después de un largo día. A la mañana siguiente, las amigas decidieron ir temprano a otro banco para depositar el oro. Isabela se quedó pensativa un rato, pero dudó en llamar al capitán para interesarse por los progresos de la captura del banquero, pues no quería distraer al departamento de policía. Sofía se acercó inmediatamente a la ventanilla. «Isabela, se han ido», exclamó emocionada. «Quizás han cogido a todos y ya no corremos peligro», sugirió tímidamente Isabela, mirando la plaza de aparcamiento vacía de la entrada. «Muy bien. Ocupémonos rápidamente del lingote y luego llamemos al general». Sofía conducía con mucho cuidado, como si fuera la primera vez que estaba al volante, temerosa de atropellar a alguien. «Entonces no hay cola. ¿Ves algo?» «No, todo va bien. Conduce con calma». Sin embargo, en cuanto el coche salió del patio a la calle principal, fue golpeado lateralmente por un viejo vehículo. Dos jóvenes salieron del coche, se acercaron al vehículo de Sofía y empezaron a aporrear las puertas, exigiendo que abrieran. «Quédate en tu asiento», dijo Sofía, comprobando que la puerta esté cerrada. Estoy sentada. Isabela sacó su teléfono y marcó frenéticamente al capitán. En ese momento, el coche de policía y otro llegaron al lugar del accidente. Los agentes detuvieron rápidamente a los agresores y los metieron en un coche policial. Uno de los agentes era el capitán, que se acercó del coche de Sofía. Ella no se dio cuenta inmediatamente de que tenía que abrir la puerta, pero acabó dejando pasar al policía al asiento trasero. «Señoras, disculpas por hacerles pasar por esto, pero no había otra forma más rápida y eficaz de atrapar a los cómplices con las manos en la masa. Entonces, ¿quiere decir que nos ha enviado intencionalmente a depositar el oro en otro banco?» «Te lo dije. Era la forma más eficaz, pero no teníamos pruebas sólidas. Ninguna de esas increíbles historias sobre los abuelos y el banquero han sido lo suficientemente convincentes. Y ahora todo es sólido. Creo que los vamos a interrogar un poco y delatarán al culpable».
Y no te preocupes por el coche, lo resolveremos. Lo principal es que estás viva y bien. Y estos criminales han sido capturados. Bueno, casi todos. ¿Cómo que casi todos no han cogido al banquero?, exclamó Sofía. Creo que lo atraparán en las próximas horas. Entonces subamos a mi coche. Te llevaré al banco. Los peritos examinarán el coche y luego lo llevarán al depósito. Por eso hoy seré tu taxista. El policía condujo a Isabela y a Sofía a otro banco, donde Isabela depositó con éxito el lingote en una cámara acorazada. Las amigas aún no se habían recuperado del shock del accidente, por lo que no podían comprender del todo el alcance del peligro que las había sometido el capitán. Si se hubieran dado cuenta, habrían interactuado con él de otra forma. A la salida del banco, sonó el teléfono del agente de policía. «Hola, te escucho. En serio. Qué bien, llegaremos pronto». El capitán colgó y se volteó a sus amigas. «Bueno, no lo adivinarás. Adivina qué apellidos resulta que tuvieron los agresores». «¿Podrían ser los Luis?», preguntó sorprendida Isabela. «Exactamente. Es una banda familiar. El hermano y el sobrino del banquero, que acaban de entregarse. Tenemos información de que Luis está de servicio hoy, así que sugiero que vayamos por su arresto ahora mismo». 10 minutos más tarde, el coche del capitán con Isabela y Sofía dentro ya estaba cerca del banco donde trabajaba Luis. Otro coche de policía estaba aparcado junto a él, y los patrulleros, junto con el teniente mayor, esperaban instrucciones del capitán. «Ustedes dos, vayan a la entrada de servicio del banco. Nosotros con el teniente entraremos por la principal». El capitán desvió la mirada a Isabela. «¿Quieres venir con nosotros?» «Sí», respondió ella con firmeza. Inesperadamente para sí misma, quería mirar a los ojos al criminal que le había hecho vivir semejante aventura. Carlos, el teniente mayor e Isabel entraron tranquilamente en el banco. El capitán mostró en silencio su identificación al empleado del banco, que estaba en la entrada. Entró en el vestíbulo. Luis estaba sentado en la ventana más alejada. Al principio, se fijó en los agentes, pero no les prestó atención. Sin embargo, cuando Isabel apareció, Luis se levantó de un salto. Miró a su alrededor y corrió. «Qué astuto», sonrió Carlos, y se dirigió a la sala de profesores. Se accedía con una tarjeta especial, así que pidió al empleado del banco sentado en la ventanilla contigua que les dejara pasar. El capitán no se apresuró. Sabía que probablemente sus compañeros ya habían detenido a Luis en la salida. Cuando el empleado abrió la puerta, resultó que, efectivamente, todo era cual sospechaban. Luis estaba sentado en la pequeña sala de descanso, acompañado por 2 guardias. Al parecer el banquero no puso mucha resistencia durante la detención. «¿Por qué corre, señor Ruiz? Queremos hablar con usted». «No diré nada. Quiero un abogado». «Tendrás tu abogado, no te preocupes». «Pero tus familiares ya han dado su declaración. Los registros de llamadas de tu teléfono tampoco van a ir a tu favor. Por otra parte, lo sabemos todos». «Entonces, ¿qué está pasando aquí?». Un hombre alto de unos 60 años entró a la sala. «Es una operación». «¿Y quién eres tú?». «Soy el director del banco». «Pues llegas a tiempo, señor gerente. Tu empleado es sospechoso de organizar un robo y un intento de asesinato». «¿Qué intento de asesinato?», exclamó Luis sorprendido. «¿A qué te refieres? Cuando un coche pretende chocar a otro, ¿qué acaso no es asesinato?», preguntó el capitán. «¿Qué han hecho?». El banquero se cubrió la cara con las manos. «O tal vez fue todo invención de tus parientes, y tú no tienes nada que ver». «Ya veo». «Qué maravilla, ni siquiera niegas nada». «Luis, ¿cómo has podido?», lo reprendió el gerente. «Eras uno de los mejores empleados durante tantos años. Ni una sola sospecha ni reprimenda. Y ahora decides aprovecharte de los clientes».
Arreglaré tu despido. No quiero el nombre de este banco en los registros de antecedentes penales. Si eso te sirve de consuelo, dijo el capitán. Luis no actuó por motivos egoístas. No quería beneficiarse de los clientes. Le movían motivos personales. Pero por supuesto eso no justifica las acciones. ¿Quiere hacer un par de preguntas más al director del banco, camarada teniente? El teniente fue a conversar con el gerente, dejando solo en la sala al capitán, a Isabela y al banquero. Los guardias permanecían cerca de la entrada. No se trata solo de disputas pasadas, empezó a hablar el banquero. Fue una cuestión de honor familiar. Tu abuelo traicionó al mío y tomó lo que por derecho pertenecía a la familia. ¿Qué dices? Conozco esta historia. Mi abuelo no incriminó a nadie. Fue tu informante quien lo denunció, lo que lo llevó a la cárcel. Bueno, por supuesto que le di la verdad. Escúchame. Tu abuelo simplemente se llevó el oro que extraía de la mina. Al principio mi abuelo consiguió que al menos no se hiciera justicia y contribuyó a que tu abuelo estuviera en la cárcel, pero no devolvió el oro. Así que cuando mi abuelo fue a pedir su parte tras su liberación, tu abuelo le puso una astuta trampa. Simuló un atentado contra sí mismo. Inventó algo sobre la policía y eso fue todo. Para entonces mi abuelo trabajaba la mayor parte del tiempo en minas y yacimientos lejanos, y su salud se deterioró. Por supuesto no pudo soportar la prisión y murió. Entonces vi tu apellido, el oro, comprobé los datos de tu abuela, y todo estuvo claro. Llamé a mi hermano, y ideamos un plan para llevarnos el oro de tu apartamento. Le di la dirección a él y a mi sobrino, y fueron allí a esperarte. No te lo vas a creer, pero se convirtieron en testigos del ataque contra ti. Así que esos dos hombres que se me acercaron durante el ataque eran tus parientes. Aparentemente sí. Eso es exactamente lo que me dijeron. Entonces mi hermano y mis sobrinos esperaron a que salieras de la casa y empezaron a buscar el oro. No lo encontraron. Sabíamos que al día siguiente, después de todo lo que había pasado, seguro que irías a otro banco. Por eso decidimos una medida más radical. No se suponía que te hicieran daño. Seguro que fue un accidente. El plan era simplemente parar el coche y pedir el oro. Preguntar. Qué inteligente. No queríamos ponerte en peligro. Pero es algo de honor familiar. Capitán, lléveselos a la estación. Los policías se llevaron a Luis, mientras que el capitán e Isabela salieron por la entrada de servicio y se detuvieron. Isabela preguntó. Espera, no entendí. ¿Quién fue el primer atacante que intentó arrebatarme el bolso cerca de la entrada? Solo un ladrón. ¿Coincidencia? Habría sido una sorpresa para él si hubiera conseguido arrebatarte la bolsa y hubiera visto el oro que había dentro. Sí, resulta que los que te salvaron planeaban robar después. Isabela dejó escapar un fuerte suspiro. Ya esta historia es la razón por la que debería confiar en él, no en mi abuela. No debes nada. Ambas versiones tienen derecho a existir. Pero si Luis creía sinceramente que el abuelo traicionó a su abuelo, entonces se puede entender la reacción. Hay muchas circunstancias atenuantes a este caso. El motivo personal, el descuido y el hecho de que salvaran al primer atracador. Aún así cometieron un delito y recibirán el castigo que se merecen. Creo que deberán estar sentados no mucho tiempo, probablemente un par de años. Bueno, hay que ver qué dice el tribunal. Bueno, Sofía, parece que hemos estado esperando por un tiempo. Ha pasado tiempo desde entonces. El tribunal tuvo en cuenta todas las circunstancias y condenaron al banquero, a su hermano y a su sobrino a 1 año y medio de cárcel. Tras el juicio, Isabela decidió ir de nuevo al banco, pero solo al que había depositado el oro. Después de marcharse, Isabela llamó a Sofía
y le propuso reunirse en su casa dentro de una hora. Las amigas estaban sentadas en el sofá del salón tomando el té. Bueno, he releído la carta de la abuela y lo he pensado. Efectivamente, este oro es peligroso. Decidí deshacerme de él. ¿Qué? ¿Vendiste el lingote? Sí, respondió Isabela. Se acercó a su bolso y sacó un sobre regordete. Aquí tienes. Es para ti. Sofía tomó el sobre en sus manos y sacó un montón de billetes. Para ti, para que repares el coche. El seguro lo cubrió casi todo. Bueno, entonces, por daños morales. Sufriste por mi culpa. Te arriesgaste y tuviste el accidente. No puedo ni imaginar lo que sentiste. Bueno, amiga mía, ha sido una aventura. La vida es solo casa, trabajo, y esto ha sido variedad. No había experimentado tantas emociones desde hace años, especialmente. Entonces, ¿cómo podría rechazar tu ayuda? Ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudieras decir que no. Por eso te lo pido. Toma este sobre. Considéralo una petición personal. Gracias. Sofía guardó con cuidado el sobre. ¿Y el resto? ¿Por fin has descubierto dónde gastarlo? Sí, esta vez. Bueno, te tomaste mucho tiempo. ¿A dónde? Podrá ser el sector inmobiliario. He oído que el mercado lo pide ahora y que hay que actuar rápido. No, no ha sido eso. Bueno, acciones. Bueno, no entiendo nada de ellas, pero siempre has sido una chica lista. ¿Acciones no? Entonces, ¿dónde? Mira, esos fondos de ese oro tienen un origen discutido. Por supuesto, creo cada palabra de mi abuela, pero podría haber alguna información que ella simplemente no conozca. Por eso no me atreví a gastar ese dinero solo para enriquecerme. Hay una fundación, Corazones Cantores, así es como se llama. Ayudan a niños enfermos. Me pareció correcto enviar la cantidad restante allí. Vivo sola, tengo sueldo y apartamento, y el dinero es más necesario allá. Creo que será el mejor final en esta disputa entre dos familias.